Muy buenos días a los niños de quinto grado, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien este día al lado de su familia, con muchos deseos de aprender un tema nuevo en la materia de lenguaje y sobre todo con mucha salud, ¿verdad? Que es lo más importante en estos momentos. Pues este día vamos a ver un nuevo tema que se llama la estructura interna del texto dramático. Pero para iniciar el contenido vamos a anotar, ¿verdad? Aquí el tema. Aquí podemos ver texto dramático y vamos a hacer una pequeña retroalimentación de qué es un texto dramático, por si se nos ha olvidado, para ubicarnos y que no vayamos a entender, ¿verdad? Sino que tenemos que tener bien claro cuál es el texto. El texto dramático es un escrito, ¿verdad?, que los autores hacen para que sea dramatizado o representado ante las personas. En este caso, aquí podemos ver de qué utiliza el diálogo. Y recordamos que el diálogo es las conversaciones entre dos o más personas, ¿verdad? Entonces, cuando una obra es dramática es la que va a ser representada ante las personas. O sea, van a dramatizar o van a ir a verla, ¿verdad?, al teatro. O en algún evento se hace un drama y ahí está haciendo un texto dramático. Ahora, ¿cómo es la estructura interna de este tipo de texto? Pues el texto tiene dos estructuras. La interna, que más que todo trata sobre la historia, ¿verdad? En la interna tenemos el inicio, donde aparecen los personajes y se va contando un poquito de qué va a tocar la historia. Luego tenemos el nudo o conflicto, que es casi toda la obra, donde va dándose las acciones de los personajes y se aparece un problema, ¿verdad? Aparece algo que hay que resolver. Y por último aparece el desenlace. Miren, en el desenlace lo que ocurre es la solución del conflicto y casi siempre es un final feliz, ¿verdad? No en todas, ¿verdad? No en todas las historias es un final feliz, pero en la mayoría sí es un final feliz. Y por último tenemos dos cositas más, que es el argumento. El argumento es un pequeño resumen de qué trató la historia, ¿verdad? De forma resumida de qué trató la historia. Y por último el tema, o sea, cuál es el tema principal, si es el amor, la guerra, el odio, la venganza, la amistad, no sé, cuál es el tema principal. Pero esto es la estructura interna. Ahora, también tenemos estructura externa. Y en la externa van las escenas. Las escenas son los pequeños fragmentos en los que aparecen los personajes, es decir, las partes en las que aparecen ellos. A veces aparecen unos y a veces salen otros. Los actos son las tres partes más grandes de la historia, o sea, el acto 1, 2 y 3 son las más grandes. Después tenemos los cuadros y acotaciones. Los cuadros y acotaciones son todas aquellas cosas que nos dice el escritor, pero no lo dicen los personajes. Por ejemplo, puede aparecer un cuadrito que diga que el personaje de Romeo subió la escalera. Nadie dice eso, el personaje solo lo hace. Entonces las acotaciones lo que nos dan es información. Miren, aquí está relacionado con el último, información del espacio temporal de la historia, o sea, nos ayuda, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Pero este día nos vamos a centrar más que todo en la estructura interna, que la vamos a dividir en tres partes grandes: en la presentación del conflicto, el desarrollo del conflicto y el clímax y desenlace. Vaya, en la presentación del conflicto lo que se hace es inicia la obra, ¿verdad? Se presentan los personajes, cuáles son sus intereses, qué es lo que van a hacer en la historia, y es aquí donde aparecen las primeras como indicios, ¿verdad?, o ideas del conflicto que va a haber. Esa es la primera parte. En la segunda tenemos ya el desarrollo del conflicto y es aquí donde ya chocan, ¿verdad?, digamos, el protagonista y el antagonista, o sea, el bueno y el malo, ¿verdad?, el héroe y el villano. En este momento ya están en conflicto, ya tienen un problema, una confrontación. Y aquí lo que pasa es que puede haber muchas pérdidas de personajes, puede algunos que aparezcan, otros que desaparezcan, y se va desarrollando la historia, o sea, van pasando cosas. Por ejemplo, en la de Romeo y Julieta, el conflicto es de que Romeo y Julieta quieren estar juntos, pero los papás de ambos están de enemigos, ¿verdad? No pueden estar juntos. Entonces el conflicto es cómo hacemos para que ellos dos estén juntos, y pues ellos deciden escaparse, ¿verdad? Escaparse de Romeo, de sus papás, ¿verdad? Ahora,
en la última parte tenemos el clímax y desenlace, que es donde ya se resuelve el conflicto. Pero como yo les decía antes, muchas veces es un final feliz, ¿verdad? Pero en otras ocasiones, no tantas veces, pero en otras ocasiones sí es un final triste. Entonces aquí lo que se hace es, se da las posibles soluciones al conflicto. Las fuerzas terminan ya sea de enfrentarse, ya sea porque perdió uno o quedaron empate, y el conflicto se resuelve y la obra concluye. O sea, de forma resumida sería así, miren. En la primera parte se presentan los personajes, qué es lo que van a hacer los personajes, quiénes son y cuál es el conflicto, ¿verdad? Cuál es el problema. En la segunda es cómo el conflicto está afectando la historia. Pasan muchas acciones, o sea, pasan muchas cosas para tratar de resolver el conflicto, pero no se resuelve del todo. Y en el clímax se resuelve el problema, el conflicto, y se termina la obra. Esas tres partes tenemos que tenerlas bien claras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros este día? Pues primero vamos a copiar la definición de texto dramático, que es esta de acá, y luego nos vamos a centrar en la estructura interna, ¿verdad? Estos tres cuadritos. Eso sería lo que hay que hacer. Esto que está acá solo es para lectura, ¿verdad? Porque luego vamos a ver la estructura externa, pero ahorita estamos con la interna. Entonces sería que es un texto dramático, la definición y las tres partes de la estructura interna. Si hay algo que no se entienda o no queda claro, pues escríbanme y yo con mucho gusto les resuelvo, ¿verdad? Les ayudo a resolver lo que tengan dudas. Tiene que quedar bien claro que son tres momentos: inicio, desarrollo y desenlace. Es súper importante eso, lo tiene que dominar, pero bien. Así que cualquier cosa pues me escriben y pues eso sería todo por este día.